Bueno, nos metemos en el editorial y ya para darle, voy a arrancar con una novedad a esto que suele ser un repaso de lo que ocurrió, pero las cosas están ocurriendo tan rápido que les tengo que decir que el gobierno provincial, el gobierno de Rolando Figueroa, otorgó aumento por decreto. Lo hizo tras el rechazo del gremio docente a la propuesta salarial. Contempla todos los puntos discutidos en la paritaria y en esto me voy a detener unos minutos, pero esto es información pura. El gobierno de la provincia de Neuquén emitió este viernes un decreto con el que otorgó el aumento salarial a los docentes, según el índice de precios del consumidor, contempla y atiende todos los puntos discutidos en la paritaria y garantiza por sobre todas las cosas el beneficio del conjunto de los neuquinos. Esto lo explicó Soledad Martínez. En un ratito vamos a hablar con la ministra sobre todo esto. El decreto se resolvió tras el rechazo de la organización gremial a la oferta salarial del gobierno y el cierre de la mesa de negociaciones. Y aquí nos metemos. Aten tuvo, la verdad, una propuesta del gobierno, no una, varias propuestas del gobierno. Ustedes recordarán que el gobierno de Figueroa cerró primero con ATE y con UPCN, también cerró con Viales. El problema fue que ATEN, el gremio docente, nunca aceptó los mismos términos e incluso mejorados en muchos aspectos que sí firmaron los otros sindicatos del gobierno de la provincia. A ver, si yo les tuviera que leer todo lo que se le ha concedido a ATEN en estas negociaciones, les tendría que leer no solamente la actualización trimestral por IPC, los bonos de 100.000 pesos por cargo que se le ofrecerían a los maestros, también bonos incluso mejores según la cantidad de horas. Se les han aceptado reivindicaciones que incluso buscaba el gremio desde la época, miren lo que les voy a decir, desde la época de don Felipe Zapag y que nunca habían sido escuchadas. Es una lista, perdón, de mejoras y de propuestas que les han hecho al gremio docente desde el gobierno que realmente aburriría leerla toda, pero tiene que ver con todas estas cosas: continuar abonando durante el 2024 el Fondo Nacional de Incentivo Docente, esto es lo que dejó de pagar Nación. Lo paga la provincia, es decir, lo pagamos todos. Esto se sostiene en la propuesta del gobierno. Otorgar una suma de carácter extraordinario de 100.000 pesos por cargo, se los comentaba. Otorgar sumas extraordinarias no remunerativas, sino bonificables de 125.000 pesos bajo la metodología FONID. Bueno, les tendría que aburrir la mañana diciéndole todo lo que se les ha ofrecido a los docentes durante todo este transcurso de negociaciones. Aumentar del 15 al 20% el porcentaje de bonificación por antigüedad para los docentes de hasta 4 años de antigüedad. Es decir, aumentar 21.750 pesos en concepto de conectividad provincial. Bueno, un montón de reivindicaciones y de mejoras que el gremio venía pidiendo desde hace muchos años. Hay que remontarse a los gobiernos de Felipe Zapag para encontrar cómo nacieron algunas de estas reivindicaciones que nunca habían sido otorgadas por los gobiernos subsiguientes. El gobierno de Figueroa en 3 meses termina haciendo esta propuesta más que interesante, superadora, podríamos decir, a lo que se venía hablando en los últimos años en las negociaciones con los docentes, y sin embargo ATEN dice que no, y ATEN anuncia para este martes paro por 72 horas. Esto se resolvió en las asambleas de los gremios. Entonces, cuando la cosa ya escapa al sentido común, uno tiene que empezar a pensar en la política, uno tiene que empezar a pensar que en ATEN no solamente quieren discutir salarios, sino que también quieren tener una posición política sobre el gobierno, sobre el país y sobre el mundo, porque ATEN tiene núcleos de militancia y dirigencia muy afinados y de hecho militantes activos de la izquierda marxista, que utilizan el gremio y este tipo de escenarios que le da el gremio para intentar discutir no solamente el salario, sino también el modo de producción capitalista, sino también las democracias liberales, sino también el modelo, en definitiva, político y económico en el cual vivimos. Y tratan, me parece a mí, de ejercer desde ese lugar lo que no pueden ejercer desde el poder
que uno obtiene por las urnas. Es decir, son agrupaciones políticas que suelen tener realmente márgenes muy pobres en las elecciones, nunca pasan del 3 o del 4 o el 5% de los votos, y utilizan al gremio para plantear la discusión política de lo que les gustaría hacer con nuestra provincia si realmente ganaran. Cuando hay una discusión paritaria, cuando el gobierno discute con el gremio y no se llega a una solución, alguno de los dos tiene que decidir. ¿Quién va a decidir? Los grupos minúsculos de un sindicato que llegan a 3.000, 5.000, 6.000 personas adheridas a posiciones de ultraizquierda, marxistas. No tengo nada contra esas posiciones, pero que no tienen la legitimidad del voto neuquino. ¿O va a decidir el gobierno electo por la ciudadanía en elecciones libres y democráticas, en este caso circunstancial, Rolando Figueroa como gobernador y el gobierno electo justamente por todos nosotros? Bueno, llegados al punto en el que hubo paritarias y no hubo acuerdo, y a mí me parece que no hubo acuerdo por la tosudez de Aten y por esta pretensión que tienen muchos dentro de Aten de hacer política con el sindicato más allá de las discusiones salariales. Bueno, cuando esto no se resuelve por paritarias, uno entiende y el sentido común indica que deberían resolver, tomar la decisión final quienes gobiernan y quienes han sido elegidos para ello, es decir, el gobierno. ¿Qué hizo el gobierno de Figueroa? Dijo, bueno, fuimos a una reunión, fuimos a otra, les ofrecimos todo lo que teníamos para ofrecer, incluso en una situación económica de la política de la provincia muy delicada, y así todo nos siguen planteando negativas que repercuten nada más y nada menos que en la educación de nuestros niños. Es decir, nuestros niños y niñas, 7 de cada 10 de los que van a la escuela pública son pobres, son los que pagan el pato, en definitiva, de estos posicionamientos políticos de Aten, que tiene una interna política hace mucho tiempo, que se refleja en las votaciones en las asambleas y que esta vez le ha dado la victoria a los más radicalizados, esto es, a estos grupos de los cuales yo les estoy hablando, todo esto termina en una interna sindical con pretensiones de militancia política frustrada en las urnas que pretenden ejercer de hecho desde los sindicatos y que tienen como resultado que nuestros niños y niñas, sobre todo los más pobres, pierdan su derecho a la educación. Lamentable, hay que decirlo, del sindicato Aten y lo de estos grupos que no logran contagiar en las urnas y que intentan de facto discutir la política con el gobierno de igual a igual. No son iguales. El gobierno está elegido por todos los neuquinos, los gremios no, y el decreto de Figueroa dice: voy a dar el aumento por decreto, se terminó la discusión en la materia.